Buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy no, estamos con la profe Alma, ¿sí? Porque ella está trabajando en una auditoría, así que siempre le hablamos que también las taquígrafas y los taquígrafos trabajan de eso, ¿sí? Y bueno, y la profe Alba y la profesora Amelia están con ese trabajito extra. Entonces, le pedí a la profe Noelia, que es la profesora de gramática en segundo año, sí, la segunda corte, que nos acompañe. Y bueno, para que ustedes también la conozcan, ella es Noelia, trabaja con nosotros y nos va a estar acompañando en esta clase sobre los verbos y su clasificación, ¿sí? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, acá ya la profe me presentó. Bien, 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 bien. Eh, ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo los verbos? Sí, estuvimos viendo el análisis morfológico de los verbos. ¿Qué se acuerdan de ese análisis morfológico? ¿Qué veíamos? ¿A qué atendíamos? Buen día, profesora. Buen día, mi amor. Bueno, lo que estábamos trabajando era las personas, el número, el modo, el tiempo, que eran los accidentes morfológicos de los verbos. Perfecto, muy bien. Estábamos viendo las diferentes personas, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Perfecto, muy, muy bien. Ahora, ¿qué se acuerdan? ¿Cuántas personas teníamos? ¿Sí? ¿Cuántas personas cuando nosotros analizamos vemos? ¿Qué número vemos? ¿Qué tiempos vemos? ¿Qué modos? ¿Qué recordamos? Bueno, en la persona, por ejemplo, veíamos que teníamos personas en singulares y personas en plurales. Muy bien, Primera, segunda y tercera persona. muy bien, muy bien. ¿Y el tiempo? Teníamos tres Tiempo tipos de tiempo, ¿sí? ¿Cuáles tenemos? presente, pasado y futuro. Presente, pasado y futuro. Muy bien, El perfecto. modo teníamos indicativo, subjuntivo y indicativo. Perfecto, eso según el modo, perfecto, muy bien. Y en cuanto al aspecto, estábamos aprendiendo que había dos aspectos, ¿cierto? ¿Cuáles son? El imperfecto y el perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien. El imperfecto son acciones que no sabemos muy bien, a veces sí, a veces no, cuándo inician, pero no sabemos cuándo culminan, ¿sí? No le podemos dar realmente una fecha exacta, y si lo hacemos es como que depende igual de otro verbo, mientras que el perfecto no necesita de nada más, ¿sí? Le basta, le sobra con su propia existencia, ¿sí? Si yo digo, yo fui a la escuela cuando tenía 5 años, nada más, sí, no necesita además. En cambio, yo había ido a esa escuela cuando yo tenía 5 años y tal. Y necesito como más verbos para llenar un significado que es de este verbo que está en imperfecto, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos entonces ahora estas clasificaciones, ¿sí? Nosotros dijimos que los verbos en relación a su morfología vamos a tener verbos que son regulares y verbos que son irregulares. Cuando nosotros veíamos diptongos el año pasado, no sé si recuerdan, los diptongos justamente se suelen dar de manera particular también en los verbos, ¿no? Un verbo como poder termina diptongando, perdón, en puede, por ejemplo, ¿no? O en pueda, ¿sí? O puedes tú, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo justamente cómo existen verbos que son regulares y verbos que son irregulares, no solamente con los diptongos, ¿sí? Bien, los verbos regulares son aquellos que no van a presentar un cambio en su raíz, ¿sí? Como por ejemplo los que vemos acá, amar, temer, partir, amar, comer, ¿sí? Los verbos regulares siguen determinados modelos, ¿sí? Hay verbos de la primera conjugación, de la segunda conjugación y de la tercera conjugación. Los verbos que terminan en la primera, tercera y segunda conjugación, los verbos modelos son los primeros que ustedes ven, ¿sí? Amar,
temer y partir, ¿sí? Pero no todos esos verbos que están ahí en esos ejemplos son regulares, ¿sí? No, esos verbos son de la primera, segunda y tercera conjugación. Porque, por ejemplo, morir es irregular, porque ¿arma o no arma un diptongo morir? En el presente del modo indicativo, ¿cómo hace de la primera persona? ¿Cómo sería la conjugación del verbo morir? Morir, ¿cómo se conjuga? A ver. Yo muero. Muero, Muero. Muero. Yo muero. yo muero. Perfecto, perfecto, yo muero. Muy bien, y ahí diptonga, ¿cierto? Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, con ir? ¿Cómo nosotros conjugamos al verbo ir? Yo, Voy. yo voy. Fíjense lo irregular que es, por más que es de la tercera conjugación, ¿sí? Pertenece a la tercera conjugación, pero fíjense cuán irregular es. ¿De dónde apareció esta B corta? ¿Sí? No tenía relación si yo tengo un verbo ir y después tengo voy, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un verbo como ser de la segunda conjugación, ¿sí? Ser. ¿Cómo hace la primera persona del indicativo? Yo Soy. Yo soy, soy. profesor. Yo soy, Yo soy. Perfecto. ¿Y cómo hace en pasado? Yo Yo fui. 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 Perfecto. ¿Y en futuro? Yo seré. Seré. Yo seré. Fíjense cuánto cambia un verbo irregular, ¿no? Del verbo ser termino teniendo yo soy, yo fui y yo seré. Fíjense que no se mantiene. En cambio, amar, la primera parte que es am, se mantiene en todas. Yo amo, yo amé y yo amaré. No cambian, ¿sí? Lo que va a cambiar es la terminación, es la desinencia, pero la raíz se mantiene, ¿sí? En cambio, en estos verbos irregulares hay cambios, ¿sí? Hay diferencias. Bien, nosotros tenemos algunos ejemplitos acá, por ejemplo, dar. Dar queda como que la raíz, entre comillas, es solamente la D, ¿cierto? Porque la terminación ar se va, ¿no? Como en amar, y queda yo doy, ¿sí? Que si yo me fijo amar debería ser yo amo, ¿sí? Yo amo debería ser yo do, no yo doy. Se agrega ahí una i, ¿sí? Como el caso de soy, ¿sí? O estoy. Son verbos irregulares, se le agregan cosas que no deberían tener. Después dimos, ¿sí? Saber, fíjense cuánto se acorta el verbo saber. El verbo saber es yo sé, ¿sí? Fíjense cuán cortito termina siendo. Después yo supe. Uno piensa y dice, pero la pucha, yo tenía una A, tenía una B y termino teniendo una U, termino teniendo una P. Y esas son justamente las variaciones morfológicas que suceden con los verbos irregulares, ¿sí? Profe, y disculpe, en dar Sí. la raíz sería solamente la D y el lexema sería AR. En realidad, lo que pasa con dar es que es difícil. La RAE lo que dice es, si nosotros solamente tomamos que ar es la terminación, es la desinencia, nos queda como raíz la D solita. Pero es un verbo irregular, entonces marcar raíz y desinencia va a ser conflictivo y inclusive ellos dicen, no es bueno para fines prácticos a un verbo como dar delimitar raíz y desinencia cuando son muy pocas letras. Lo mismo pasa con ir. Ir, si yo solamente tomo el verbo, solamente voy a tener desinencia y no tengo raíz, pero ir debería ser la raíz. Si no, no hay palabra, ¿cierto? Entonces, se lo toma como verbo irregular. Ya es una irregularidad
que no pueda ser dividido, ¿sí? Como ser, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, poder, que hace puedo, sí, es de diptongo, y también ser, soy, que es lo que estábamos hablando hoy, ¿sí? ¿Qué otro verbo irregular a ustedes se les ocurre? Un verbo que ustedes digan, qué raro, cuando yo conjugo queda rarísimo. A ver, por ejemplo, piensen cuando están preparando el mate. Entonces se levantan recién en la mañana, están preparando el mate y ponen el agua. ¿Qué usualmente la gente no quiere que le pase el agua? Hervir. Que hierva. De hierba, muy bien. Y el verbo es hervir, ¿cierto? Pero fíjense cómo cambia. Hierba, ¿sí? Hervir se diptonga también en hierba, ¿sí? Lo mismo pasa con servir, hierba, sí, perdón, sirvo, servir, sirvo, ¿sí? Sirviera, ¿sí? Dormir, duermo, ¿sí? También se diptonga. Hacer. ¿Cómo? Hacer, Hacer, muy bien, hacer, yo hago, ¿sí? Muy bien, hagamos. Oír, muy bien, yo oigo, ¿sí? Por ejemplo, hay una G ahí, ¿sí? Seguir, sigo, ¿sí? Fíjense que cambia la E por la I. Seguir hace yo sigo, ¿sí? Sigamos, ¿no? También. Muy bien, muy, muy, muy bien. Bien, dentro de los verbos que son irregulares también encontramos a los verbos defectivos, ¿sí? Los verbos defectivos son los que no pueden ser conjugados en todas las personas. Recordemos que nosotros teníamos primera, segunda y tercera del singular y del plural, ¿sí? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Entonces, nosotros en todas esas personas siempre conjugamos los verbos, ¿no? Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ustedes aman, ellos aman, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay determinados verbos que no pueden conjugarse en todas esas personas. Y a eso los llamamos verbos defectivos, o verbos impersonales o unipersonales. Y son los más comunes los que podemos encontrar dentro de los fenómenos atmosféricos. Como por ejemplo, llover, nevar, ¿sí? Atardecer. Yo puedo decir yo atardezco. no, No, Yo puedo decir ella llueve. tampoco. No, no podemos, ¿cierto? Muy bien. No puedo decir Mauro nieva. O sea, lo intentamos y decimos, qué raro, ¿no? Em, hay una frase muy linda de una carta de Frida Kahlo que dice que ella convierte a los sustantivos en acciones y en verbos, y ella dice que va a usar el verbo como como cielo, un celar, algo así. Y ella dice, yo te cielo. O sea, ella convierte a las cosas en verbos. Más o menos si nosotros hacemos esto, pasaría eso, pero realmente está mal gramaticalmente hablando, ¿no? Y fíjense, acá tenemos problemas para, inclusive con verbos que utilizamos todo el día. El hecho ocurrió tal día a la madrugada, un domingo, por ejemplo, ¿no? Y es un verbo que está conjugado, sí, pero cuando yo lo intento conjugar en primera persona, no puedo. Yo no puedo decir yo ocurro, porque yo no soy una acción, yo no soy un hecho, yo no puedo ocurrir, ¿sí? No puedo decir yo ocurrí en tal, pero yo no me manifesté cual maravilla de Dios en algún lugar y sucedí. No es eso, ¿sí? Lo mismo con hay, así con el verbo haber. Intenten conjugar el verbo haber en la primera persona del singular en indicativo.
Ah, no se No. puede. No sale, ¿cierto? No, no No, podemos. Sí, yo hay, yo hago. Está no se bien, yo puede, pero hago. Bien, 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 yo hago. No, inclusive si uno lo piensa, dice, bueno, el verbo haber, saco me queda hab, y me fijo cómo es el verbo modelo. Yo, por ejemplo, yo temo, le saco la o y debería decir como yo hago. Así debería ser regularmente, yo hago. sí. Pero ni siquiera existe, porque es un verbo defectivo, es un verbo que no tiene conjugación en todas las personas, ¿sí? Por eso pasa que a veces nosotros le obligamos a los verbos a ser o a existir de una manera que en realidad no existen, ¿sí? Pasa mucho con los impersonales. Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que es? Hubo varios accidentes o hubieron varios accidentes. Y suena más bien hubieron, Hubieron, sí, hubieron. ¿Por qué suena más hubieron. bien? Y En plural. porque Por el plural. Bien. y algo que Bien. pasó, algo que ya pasó, Tiempo también. ya el tiempo. Sí. Bueno, pero los dos están en pasado, ¿eh? Hubo y hubieron, los dos están en pasado. La única diferencia es el plural del verbo, ¿cierto? Sí. Bien. En realidad lo correcto es hubo. ¿Por qué? Porque ustedes en su cabeza, y este está muy bien porque, como siempre les digo, el cerebro del hablante es inteligente. El cerebro del hablante sabe. El tema es que hay reglas después que van cambiando eso. ¿Qué pasa con hubieron y hubo? Nosotros siempre buscamos que el verbo esté concordando, ¿cierto? Y buscamos lo más cercano para que concuerde. Entonces, por eso le queda como que suena mejor, hubieron varios accidentes, ¿sí? Pero en realidad hubo varios accidentes, porque ese verbo haber, el sujeto no es varios accidentes. Lo que nosotros estamos diciendo es un verbo impersonal, porque los accidentes no están haciendo nada, ¿sí? No es como Marta cocinó Una tortilla. acción, no están así. Es algo que está solamente, ¿sí? Entonces no hay concordancia, no es necesario porque justamente es un verbo impersonal. Y fíjense los ejemplos de verbo impersonal. Les cuesta mucho, los verbos impersonales en general, les cuesta muchísimo el plural. No es que no lo tengan, algunos sí, ¿sí? Pero les cuesta. Por ejemplo, atardecieron. No, ¿sí? Llovieron. No, llovió, Yo, no llovieron. yo, yo atardezco. Yo atardezco, claro. Yo atardecí tampoco, no puedo, ¿sí? Entonces, son estas pequeñas cositas que tenemos que ir pensando, ¿sí? Bien, 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 bien. Acaecer es algo que se usa también en diferentes momentos y algunos círculos, inclusive los que tengan que ver con la investigación o con lo jurídico, y acaecer es algo que suelen escribir mal, ¿sí? Acaecieron en plural, muchas veces cuando no va. Bien, dentro de la función gramatical, la profe acá nos va a enseñar algo porque el análisis sintáctico tenemos que meterle más fuerza, chicos, más fuerza, porque ahí en los exámenes hubo errores, no hubieron errores, hubo errores, ¿sí? Así que vamos a reforzar un poquito acá, ¿sí? Profe, eso le iba a decir que, por ejemplo, en los análisis sintácticos estamos como acostumbrados a que esté la persona gramatical, diferente a estos verbos que usted recién nos estaba explicando. Sí, fíjate que acá en los ejemplos vemos las personas, ¿sí? Julián, Ernesto, Eso. Víctor, Luis, como que es más sencillo. Y bueno, justamente después vamos a ver el impersonal que no lo tiene. Sí, como que tenemos esa estructura de la oración, cómo hacerla, por eso también nos expresamos así, buscándole la persona gramatical y para la acción. Sí.
Bien, entonces, según su función gramatical, sí, vamos a tener verbos que se clasifican como transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos e impersonales. Los transitivos son aquellos que necesitan un objeto directo, ¿sí? Por ejemplo, Julián ha reparado la lavadora. ¿Cuál sería ahí mi objeto directo? Recuerden que objeto directo, complemento objeto directo, complemento reparado. directo es lo mismo, ¿sí? Ha reparado. ¿Ha reparado qué sería? El objeto directo. ¿Ha reparado? ¿Y mi verbo? Reparado del verbo. Oh, Ha reparado es el verbo. Ha reparado es un tiempo Reparado. compuesto. ¿Sí? Ha reparado, entonces va a ser mi núcleo verbal, ¿sí? Y a partir de mi núcleo verbal identifico bien, la lavadora, dice Norma y María. Bien. Ujú. ¿Cómo identifican al complemento objeto directo? ¿Recuerdan eso? Las formas de reconocimiento. ¿Por qué es la lavadora mi complemento objeto directo y no Julián? Porque porque está después del verbo. ¿qué ha reparado? O sea, Julián ha reparado, pero ¿qué ha reparado? Julián Entonces sería ahí, el sujeto. Bien, Julián es Y, núcleo. sí, y está haciendo una acción que el objeto sería la lavadora. Bien. Recuerden que nosotros para reconocer primero el sujeto, ¿no es cierto?, tenemos que ver la concordancia. Si yo cambio, digo, Julián y Martín ha reparado la lavadora, ¿no es cierto?, no hay concordancia. Me exige el plural, el verbo. Yo tengo que decir, Julián y Martín han reparado la lavadora, ¿sí? Si yo paso al plural, digamos, mi verbo han reparado, me exige que mi sujeto sea también plural y no mi objeto directo. Mi objeto directo perfectamente puede mantenerse, ¿no es cierto?, en singular. Yo puedo decir, Julián y Martín han reparado la lavadora. O puedo decir, Julián ha reparado las lavadoras, que reparó más de uno. ¿Sí? Recuerden esto de la concordancia siempre entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Y después, bueno, tenemos la lavadora, que como bien dijeron, es el complemento objeto directo. Porque yo puedo decir, Julián la ha reparado, ¿sí?, que es la pronominalización, que es una de las formas de reconocimiento. La lavadora fue reparada por Julián, ¿sí?, la puedo pasar a voz pasiva. Hay un problema con el modo de reconocimiento que plantea Mariela. Por ejemplo, preguntar quién fue reparado o qué fue reparado en el caso de la lavadora es algo que nos suelen enseñar en la primaria, ¿sí? Y nosotros el año pasado, ¿se acuerdan que decíamos que no nos conviene mucho utilizarlo Preguntarle al porque verbo. tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, Marta cocina una torta, Marta prepara una torta, sí, Marta prepara una torta. ¿Quién realiza la acción de preparar? Marta, ahí no tengo problema. Pero si yo les digo, los delincuentes fueron arrestados por la policía, yo les digo, ¿quién realiza la acción de arrestar? ¿Y qué me responden? La La policía. policía. La policía, Policía, pero la policía no es sujeto. Los delincuentes es sujeto. los delincuentes. Entonces, no siempre esa pregunta les va a responder, ¿sí? Bien. Inclusive los delincuentes fueron arrestados por la policía tiene otra función sintáctica que es complemento agente, ¿sí? Que ni siquiera es objeto directo. Bien, muy bien. A Vilma nos pregunta, ¿el objeto directo siempre tiene que estar serial? No, no puede estar en, por ejemplo, yo digo, Mirta come manzanas, ¿sí? Y yo puedo decir manzanas come Mirta, ¿sí? O Mirta manzanas come. Acuérdense que se mueve. Nosotros usualmente le presentamos el orden tradicional, ¿sí? Sí, ponemos sujeto, verbo, complemento. Le presentamos así para que sea más fácil para ustedes, pero eso se mueve. Nosotros cuando rendíamos gramática, ay, aparecía en cualquier lado. El predicado el sujeto puede estar en medio del predicado, predicado, sujeto, predicado.
sujeto puede estar atrás, puede estar atrás, predicado. muy, muy atrás. sujeto. Y entonces, pero no hace falta complicarles la vida a ustedes, entonces, si ustedes ya pueden analizar bien eso, que está sujeto y después el predicado, está súper bien. Bien, entonces recuerden que los ¿Esta verbos... se daría en oraciones más complejas, profe? ¿Cómo, cielo? ¿Esa estructura se darían en oraciones más complejas? No, son oraciones simples, pero con trampas. O sea, son que oraciones cambian el simples. orden. Porque en gramática, oraciones complejas se les llama oraciones que tienen estructuras mucho más complejas, por ejemplo, más verbos con diferentes sustantivos Con diferentes o sujetos. oraciones, claro, oraciones compuestas y complejas se les llaman, ¿no? Cuando tenemos coordinadas, tenemos subordinadas. Las subordinadas a cualquier persona que estudie letras o que estudie alguna lengua, les puedo asegurar que no les gustan. A nosotras nos gustan porque nos gusta la gramática, pero también nos ha costado, así que no se preocupen si les resulta difícil, porque es normal que les resulte difícil, ¿sí? Porque es un conocimiento difícil, sobre todo porque este conocimiento ustedes ya lo tienen en su cabeza y ahora le están pidiendo que reflexionen sobre ese conocimiento. Y eso es metalingüística y lleva su tiempo. Mariela nos pregunta si es objeto directo la lavarropas, la lavadora, lavadora. perdón. Sí, la lavadora es objeto directo. Sí. Por los métodos de reconocimiento que dijo la profe recién, sí. Julián ha reparado eso, Julián la ha reparado, la pronominalización, ¿sí? ¿Se acuerdan? Convertir en pronombre el sintagma nominal. Julián la ha reparado, ¿sí? Y por último, la voz pasiva, la lavadora, fue reparada por Julián. Bien. Los intransitivos son aquellos verbos que no necesitan un objeto directo, ¿sí? Tenemos a María le encanta el vino. ¿Nuestro verbo cuál sería? Me encantó. Canta. Le encanta. ¿Sí? Muy Encanta. bien. ¿Nuestro sujeto? María. María. Fíjense que la oración comienza a María le encanta el vino, ¿sí? Entonces nuestro sujeto no puede ser encabezado por una preposición, nuestro núcleo del sujeto. Cambien encanta, chicos. Si ustedes cambian encanta, se van a dar cuenta que María no es. El vino, vino. Vino. Muy bien. Me encanta cómo nos dice la profe Comice. Ay, gracias, Graciela. No, no. Yo quiero decirles algo. La educación no tiene por qué ser frustrante o la educación no tiene por qué ser de maltrato. Eh, Debería ser un lugar amable, no un lugar hostil, ¿sí? Así que no se preocupen. Tranquilos, tranquilos. Bien, acá tenemos un ejemplo del que hablábamos recién, ¿no es cierto? Que el sujeto no está al principio. Le cambiamos el orden. El vino le encanta a María, ¿sí? Entonces, antes de ir al pronombre le, ¿qué sería a María? Objeto indirecto. Objeto Bien. indirecto, muy bien, ¿sí? ¿Y recuerdan cuál es la forma del reconocimiento del objeto, complemento objeto indirecto? Que es la pronominalización. ¿Por y que- un pronombre? Bien, bien. Por le en este caso, ¿sí? Por le. Justamente ahí está duplicado. A María, perdón, le encanta el vino. Si fuese a mí, diría, a mí me encanta el vino. a ti te encanta el vino, ¿sí? Va cambiando según la persona. En este caso está duplicado, ¿sí? Está expreso el complemento objeto indirecto que es a María y está también pronominalizado con le, ¿sí? Porque es tercera persona. A María le encanta el vino, a ella le encanta el vino, ¿sí? Y acá no tenemos un objeto directo. El verbo encantar no exige o no necesita un objeto directo, ¿sí? A diferencia de reparar. Repara algo, ¿sí? Cambien, por ejemplo, se van a dar cuenta si yo digo a María y no muevo, no cambio nada a María le encantan las tartas frutales. Y fíjense que ahí tuve que cambiar
el vino por algo en plural, incluso podría decir los vinos, ¿no? Yo podría decir, a María le encantan los vinos, ¿sí? Entonces, Los ahí, vinos le encanta a María. los vinos, claro, lo puedo mover, los vinos Le le encanta. encantan a María. Pero recordemos que hay verbos que le gustan de tener el sujeto atrás, ¿sí? Después, ¿no? Que si ustedes piensan y dicen, cuando ustedes digan una oración con el verbo gustar, A mí me gusta la galletita. a mí me gustan las galletitas, ¿cuál es sujeto? La galletita, Tita. Y está atrás, ¿cierto? sí. Muy bien. Los verbos como esto, encantar, gustar, les suele la forma tradicional del sujeto adelante, no se suelen llevar bien y ponen su sujeto atrás, ¿sí? Lo mismo con resultar, ¿sí? Por ejemplo, a mí me resulta extraño eso, ¿sí? Eso es sujeto, me resulta extraño eso, ¿sí? O a mí me resulta extraña su actitud, ¿sí? Cambian, pero porque algunos verbos requieren nada más que el sujeto esté atrás. ¿Lo puedo pasar adelante? Sí, pero naturalmente nos sale que va a estar atrás, ¿sí? Bien, Bien, los transitivos, ¿sí? Necesitan objeto directo. Intransitivos no necesitan un objeto directo. Después tenemos los verbos reflexivos, ¿sí? Que son aquellos que la acción realiza el sujeto y recae sobre el mismo. Por ejemplo, Ernesto se afeita todos los días. ¿Qué nos está queriendo decir esta oración? Él se afeita, ¿no es cierto? A sí mismo, Sí. Sí, sí, sí. ¿sí? A sí mismo, Ernesto se afeita todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción de afeitar recae sobre el sujeto, ¿sí? Sobre Ernesto. Sí. A ver, otro ejemplo que recaiga la acción sobre el sujeto. Yo me peino. Bien, yo me peino, ¿sí? Todos los días. Está diciendo que se peina a sí mismo, ¿sí? En este caso te peinas a vos misma todos los días, ¿sí? por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen a la mañana cuando abren los ojitos? ¿Qué acción se inicia cuando se abren los ojos? Despertar, me despierto. Yo me despierto. Muy bien. Yo me Despierto despierto. todo. Me lavo la cara. Cocino, yo cocino todos los días. Sí, pero Ahí ahí es la diferente. acción no No recae, recae sobre porque no eso. es algo que te haces a vos misma. Ah, A menos Comida, ya estoy que, haciendo otra cosa. Ujú. o a menos que Claro, es el, a te mí. cocines literalmente. Ujú. a menos que vos te Ajá, cortes, ajá. te cocinas. No, no, no. Claro, es algo que me baño todos los días sería. Claro, sí, sí, Ujú. sí, 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 es así. Claro, nosotros, nuestro profesor antes, cuando éramos más chicas, nos decía, ustedes se levantan, no es que alguien viene y las levanta a ustedes o ustedes se levantan a sí mismas. Y claro, no, es imposible, yo no puedo partir una parte de mi cuerpo y levantar mis piernas, ¿no? Es cierto, es cierto. O como cocinar, ¿no? Después tenemos a los recíprocos. Que denotan, dice, una acción mutua entre dos o más personas o cosas, ¿sí? Víctor y Luis se tutean mutuamente, ¿sí? Víctor y Luis se saludan, y son acciones que los dos sujetos se hacen de Uno al manera otro, recíproca. Yo te saludo y ella me saluda, ¿sí? ¿o no? Ah, ¿O no? no, sí, pero usualmente sí, ¿no? Son acciones que se pueden ir con un refuerzo, el refuerzo es mutuamente, ¿sí? Víctor y Luis se tutean mutuamente. Y los reflexivos con el refuerzo a sí mismo. Ernesto se afeita todos los días a sí mismo, ¿sí?
Y, por ejemplo, ¿qué otro verbo recíproco se les ocurre que acepte el refuerzo mutuamente? Piensen en muestra de cariño. Y puede ser, profe, no muestra cariño, pero Víctor y Luis se pelean. No, Víctor y Luis se aman, pero ahí hay dos Te roles. abrazan. Ahí está, se abrazan. Tenemos un problema ahí, digamos. A ver, vamos primero. Lo digo en broma, no es que... No, está bien. Vamos a, primero pelean, ¿sí? Víctor y Luis se pelean, ¿sí? Se pelean mutuamente y es raro, ¿sí? Es más como que busca que se peleen con alguien más. Por ejemplo, es un verbo que requiere, yo me peleo con alguien. Necesita esa preposición. ¿Se acuerdan que hay verbos que necesitan una preposición? Por ejemplo, creer, ¿no? Yo creo en Dios, ¿no? Confío, yo confío en mí misma, ¿sí? El verbo pelear necesita un con. Víctor se pelea con Luis. Luis. Ahí recién. O Víctor y Luis están peleados con la vida, cosas así, ¿no? O sea, pelear en general, inclusive cuando es adjetivo, necesita ese con, ¿sí? Después nos habían dicho, Víctor y Luis se aman. Víctor y Luis se aman. Sí, el tema es que mutuamente de ahí también vuelve a estar como complicadito un poquito porque Víctor y Luis se aman mutuamente, podría ser tomado, pero el verbo amar en general implica que alguien ame otra cosa, ¿sí? Yo amo algo, ¿sí? El verbo amar suele ser súper transitivo, ¿sí? Suele requerir mucho un objeto directo. Yo amo las pastas, ¿sí? Yo amo mi carrera. Víctor ama a Luis. Víctor ama a Luis. No está mal igual, Víctor y Luis se aman, ¿eh? Pero les cuesta un poco el refuerzo, ¿sí? Pero, O sea, Claro. profe, es por el tema del verbo. Que, claro, sí, o sí. sea, pero por ejemplo, la palabra se tiene que, por eso es que no se puede hacer, Víctor y Luis se pelean, no sé cómo, que explicó recién que tiene que Es que buscar a usualmente, otra persona. usualmente necesitan de este se, o de le, o de me, o de te, que son los pronombres, ¿no? Hay verbos que no viven sin los pronombres, ¿sí? Por ejemplo, adaptar es un verbo que suele querer mucho el pronombre. Yo me adapto al ambiente laboral. Ella se adaptó a su nueva familia. Cuando hablan de personas, es muy difícil que el verbo adaptar no necesite del pronombre, por ejemplo. Diferente cuando hablo de una cosa. Yo adapté mi habitación a mis necesidades, pero es una cosa. En cambio, cuando se dirige a personas, necesita de los pronombres, ¿sí? Y estos verbos, sí, como los recíprocos, siempre van a tener pronombres, ¿sí? Igual que los reflexivos. Fíjate que dice, Ernesto se afeita, tenés otra vez un pronombre. Y no me acuerdo quién dijo, abrazan. Abrazan, sí. Víctor y Luis se abrazan mutuamente, ¿sí? Un verbo que es más común. ¿Ustedes ahora qué están haciendo con nosotras? Nos están Y se escuchando, pero también están ¿qué? interactuando. Sí, sí, pero más como uno de los 5 sentidos. Estamos mirando. Escuchando. Bien, Víctor y Luis se miran mutuamente, Víctor y Luis se ven mutuamente, bien, bien. Se reprochan. Se reprochan el uno al otro, más que mutuamente.
Porque mutuamente es que lo hagan en conjunto. Fíjate que un abrazo ocurre al mismo tiempo, Claro, en a la vez conjunto. sería. En cambio, es muy difícil. Si nos estamos reprochando al mismo tiempo, no nos estamos escuchando. Eso es complicado, porque te reprocho al mismo tiempo y ya está. Miramos, claro. Vilma, ¿los profes estudian todos los días? Sí. Tenemos que, porque a veces revisamos, porque a veces ponemos ejemplos. El otro día yo estaba diciendo a los chicos de primer año y le digo, Noelia, este ejemplo es muy difícil, vamos a cambiar otro. Porque sí, hay ejemplos que son más complicados y que no vienen al caso. Que mientras ustedes sepan determinadas cosas, ya va a estar bien. No pedimos acá que salgan siendo expertos gramaticales, ¿no? Mientras ustedes puedan defenderse para poder hacer textos coherentes, cohesivos, correctos y adecuados, ya nos damos por contentísimos. Bien, y por último tenemos a los impersonales. Que aparecen sin sujeto explícito, ¿sí? Y los más comunes, como la dijo la profe anteriormente, son los que tienen que ver con los cambios o los procesos atmosféricos, ¿sí? Llover, granizar, atardecer, yo atardezco, es como raro, ¿no es cierto? Ha llovido mucho, ¿sí? Igual hay verbos que con el uso se han aceptado, por ejemplo, anochecimos con los chicos, ¿no? Y uno igual le queda raro, pero lo va escuchando cada vez más, ¿no? O por ejemplo, amanecí hablando con mis amigas y en realidad uno no amanece, de última amanece la vida, el sol, tampoco, porque el sol no ocurre el efecto de amanecer, ¿sí? Amanecer es mucho más que eso, pero es como que uno va cambiando los significados del verbo. Cuando uno dice yo amanecí con las chicas hablando de la vida, ¿no? En realidad lo que quiere decir es que no se durmió. O sea, Que pasó toda la madrugada siguió charlando. toda la noche, claro. Y que es diferente el significado que le quiere dar, más que el de que la vida tenga una luz y comiencen los procesos biológicos naturales de el amanecer, ¿sí? Yo cuando le pregunto a mis alumnos más chiquitos, le digo, ¿pero quién llueve? Y ellos me dicen, el cielo. No, porque claro, ellos de algún lado quieren que algo, pero ¿y quién nieva? Y la montaña, pero seguro, la montaña nieva, profe. Como que la montaña hace el efecto de que nieve, y para ellos también amanece el sol hace que amanezca, y no en realidad. Por supuesto que cuando uno es chico y tiene ideas lógicas, porque no está fuera de lo ilógico, o sea, no es algo que nos parece descabellado realmente, ¿sí? Porque son procesos que se suelen dar con elementos al mismo tiempo, casi, o por lo menos en zonas comunes. Entonces, ¿dónde nieva? Y donde hay montañas. ¿Y cuándo llueve? Cuando hay nubes, o sea, viene del cielo. ¿Y cuándo amanece? Y cuando hay sol. Entonces, son ideas que pueden ir totalmente de la mano, pero realmente si uno empieza a mirar y empieza a analizar a conciencia los verbos, nos damos cuenta que no, ¿sí? Que es un poquito más allá que es. Profe, disculpe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Por mi qué esta oración que uno de los chicos dijo, se abraza está bien, dijo usted, y en cambio se aman, no? No dijimos que se aman está mal, sino que se aman es más complicado que acepte el mutuamente, porque amar es un verbo transitivo, ¿sí? Fijo, pero no está mal, ¿sí? No está mal. Pero se abrazan, por ejemplo, acepta tranquilamente el mutuamente y tiene la particularidad de que acepta que sea al mismo tiempo. Fíjate con se amaron. ¿Por qué? Porque en la literatura hay muchos ejemplos de esto. Ellos se amaron en momentos distintos. Como por ejemplo, como que Luis se amó ¿a quién era Víctor? A Víctor en una época y después ya no más. Y justo en esa época lo amó Víctor a Luis. Entonces, no coinciden. Y no pasa
Con abrazar. Con abrazar. Vos no podés abrazar a alguien en un momento distinto. Va a ser siempre. Es decir, profe, decir que el recíproco tiene que pasar en ese momento, las dos personas. Exacto. Es mutuo. Por eso acepta el mutuamente. O sea, tiene que haber una correspondencia. Exacto. Sí, sí, sí. Correspondencia inmediata encima. Porque se miran. Este momento nos estamos mirando con Ethel, ¿cierto? Este momento. Bien. Bien, muy bien. ¿Alguna duda antes de terminar, queridos y queridas? Quiero adelantarles algo. Ah, Hay algunas cositas, después te dejo, Javier, sí. Hay algunas cositas que tenemos que mirar muy bien del complemento objeto directo o complemento directo, como ustedes le quieren llamar, está bien, ¿sí? Se están confundiendo cuando aparece un adjetivo. El complemento objeto directo no puede tener como núcleo un adjetivo. Sí, había una oración que era Ibarreta y Pirané son bellísimas o algo así, son lugares bellísimos. No me acuerdo bien cómo era, pero ese verbo son, el verbo ser, nunca, 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 nunca acepta un objeto directo. ¿Sí? Nunca. Porque el verbo ser no es transitivo y porque nunca va a poder hacer voz pasiva, por ejemplo. Yo no puedo decir lugares bellísimos son sido por Ibarreta y Piranha, o sea, nunca, ¿sí? No me da la fórmula. Entonces, fíjense eso, en realidad tendría que haber sido un predicativo, ¿no? Por ejemplo, bellísimos o son lugares bellísimos. Tendría que haber sido un predicativo, ¿sí? Así que eso vamos a ir revisando, ¿sí? Y Javier, ¿vos querías decir algo? Egidio. ¿Egidio? Yo, Oh, no, sí. yo quería preguntar algo, profe, del trabajo integrador. ¿Ese van a dar en el correo, la nota o cómo? Sí, como siempre, sí. Mauro, ¿va a ser así? Sí, 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 sí. Bueno. Sí, sí, sí. No, eso no, profe. Bien, muy bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Van a tener una actividad cortita para trabajar esto. Y después vamos a seguir con verbos y vamos a ver los verbos de lo que es el contar, ¿sí? El verbo cuando nosotros estamos prácticamente relatando, narrando algo que nos viene súper bien para lo que vimos en la clase presencial, que son las notas como textos administrativos, ¿sí? Bien, muy bien. Muchas gracias. Buen Gracias. Hasta luego, profe. miércoles, ¿sí? Buen resto Hasta de el próximo semana. Hasta miércoles.